De la mañana con 31 minutos. A continuación tenemos esta entrevista importante acompañados de Carla Terán. Él es abogada laboralista. Vamos a hacer un análisis del proyecto de ley de restitución de derechos laborales que en este momento está siendo tratado en la Asamblea Legislativa. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. Entiendo que usted ha tenido la posibilidad de analizar este proyecto de ley y ya los empresarios han manifestado de que podría generar muchos problemas, tomando en cuenta de que ligado a la pandemia, este no es un momento para poder tomar este tipo de determinaciones. Bueno, Irene, evidentemente el proyecto de restitución cuyo objeto es restablecer lo que es la estabilidad laboral y de manera general, te digo, es un procedimiento especial que se está emitiendo, que se va a través del cual se está haciendo un nuevo procedimiento de reincorporación, llamado restitución de derechos laborales. Entre tanto, la gran diferencia es que ya el Ministerio no va a emitir una combinatoria de reincorporación y seguir un procedimiento dentro de lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo, sino se están acortando los plazos. Es más, se está sacando un procedimiento especialísimo, yendo a lo que es el recurso de revisión y directamente la ejecución ante vía judicial, reduciendo plazos y otorgando otras competencias que estaban al margen de la ley, en este caso a la ministra, quien va a emitir, se puede decir, el último fallo antes de acudir a la vía judicial. Evidentemente, no es el momento adecuado, porque si bien tenemos constitucionalmente lo que es el derecho a la estabilidad laboral, la inamovilidad laboral, este ya se constituiría en un medio totalmente de ejecución, toda vez que le faculta inclusive al juez a emitir medidas como el congelamiento de cuentas y en relación a lo que es los salarios devengados. Por tanto, más allá de ir a cuidar o favorecer el empleo, lo que puede generar es una menor estabilidad laboral, toda vez que obviamente el empresario, cuidando obviamente la fuente laboral y la productividad, también va y podría tomar medidas que más allá de ir a conseguir fuentes de empleo simplemente las reduzcan. Y esto implica, obviamente, que los capitales huyan, como está viniendo sucediendo no solo de La Paz, sino de Bolivia, porque ustedes también han debido escuchar que los empresarios están tratando de invertir en otros países donde les dan mayores posibilidades para que la empresa crezca. Ahora, doctora, este tipo de medidas se las toma dentro, por lo menos, de este proyecto de ley con las empresas legalmente establecidas en el país. Sin embargo, no se hace referencia a las entidades públicas, donde también ha habido un recorte de presupuesto, también han habido despidos, pero claro, el Estado no va a querer afectarse a sí mismo, ¿no? O sea, esta normativa no va a ir destinada, por ejemplo, a que suceda lo mismo con la gente que ha sido despedida en las instituciones estatales. Evidentemente, llama la atención que esta norma de manera específica establece que solo se va a aplicar para todos los trabajadores que están comprendidos dentro de la Ley General del Trabajo. En pocas palabras, para el ámbito privado. Olvidándose de la prohibición de discriminación que está constitucionalizado también como principio, ¿no? O sea, los proyectistas simplemente van a fortalecer, se puede decir, la estabilidad, la inamovilidad en el ámbito privado. Se olvidan de los servidores públicos y existe una discriminación desde la ley. Se habla de discriminación, pero al momento de promulgar y de emitir este tipo de leyes, que en todo caso debería ir a fortalecer o emitirse una norma que se vaya a proteger la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y de los funcionarios que trabajan en instituciones públicas y en empresas públicas, ¿no? Aquí nos olvidamos. Cuando hablamos del Estado, es el propio Estado que debería ser el primer cumplidor, el que se olvida del cumplimiento y el primero en discriminar. El hecho de que salga una norma y que diga que solo se va a aplicar a los trabajadores que están comprendidos en la ley del trabajo va contra los mismos derechos constitucionales y la prohibición de discriminación establecida en la Constitución. Nosotros sabemos, existen consultores, existen trabajadores eventuales, existen trabajadores con contrato tras contrato tras contrato, pero para ellos el Ministerio no saca ni procede
procedimiento, ni lo sacó, ni lo va a sacar, ¿no? Porque lamentablemente, y es bueno decirlo, en el trabajo se evidencia que, por ejemplo, las reincorporaciones es muy difícil que salga para entidades públicas. Para las entidades privadas, obviamente, siempre sale. O sea, siempre se exige al ámbito privado y a los formales, ¿no? Porque precisamente esta regularización, que cada vez es más fuerte para la entidad privada, hace también que no se formalicen y existan mayores trabajadores en la informalidad y que existan empresas en la informalidad. Ahora, doctora, seguramente yo revisaba un poco de este proyecto de ley y algo que llama la atención es que tampoco se considera causal de despido el abandono de las funciones por más de 6 días. O sea, una persona puede dejar de ir a trabajar los 6 días sin presentar un certificado médico y resulta que el empleador no lo va a poder despedir. Exacto, o sea, actualmente con lo que era el 28699 y ahora con la norma, se establece de manera clara que evidentemente las causales justificadas que el empleador podría justificar son aquellas previstas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, 9 de su decreto reglamentario, robo, hurto. Ahora sí, se daba como lo que es una renuncia tácita, así se entendía de acuerdo a jurisprudencia y doctrinalmente, que si el trabajador abandonaba 6 días, había una interrupción y una renuncia tácita, así se entendía. En cambio ahora, de manera expresa, establece el empleador queda prohibido de argumentar, establece el despido, la causal de despido justificado cuando el trabajador haga abandono de más de 6 días, sin darle la oportunidad, establece, de que justifique. Sin embargo, aquí esto va a traer, obviamente, y hay un vacío enorme, porque no se sabe cuánto tiempo va a tener el trabajador para justificar, 7 días, 8 días, qué justificación se va a poder dar por válida, qué justificación no se va a poder dar por válida, quién valora este tipo de prueba, y nos vamos a ver sometidos obviamente ante un funcionario administrativo que obviamente va a ir a tratar de cumplir la norma dentro de los direccionamientos, ¿no? Sabemos que aquí hay direccionamientos, sabemos que hay un direccionamiento para la forma de emisión de las resoluciones en el tipo privado, la forma de emitir las resoluciones para el ámbito público. Entonces, aquí hay un gran vacío del cual obviamente van a emerger, asumimos otros tipos de recursos y asumimos que también el ámbito privado interpondrá los recursos constitucionales ante esta norma que obviamente más allá, como te decía, de ir a proteger al trabajador, va a provocar mayor desempleo. Ahora, me parece interesante lo que dice porque esta podría ser una bola de nieve. ¿Y a qué me refiero? Que muchas empresas pueden pasar de ser formales a ser informales. ¿Y eso qué representa? Una empresa informal, lo primero, va a dejar de tributar. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado va a empezar a perder este ingreso que tiene por tema de impuestos. Evidentemente, esto va a generar ese tipo de repercusiones y más en Bolivia que tenemos más microempresas. Entonces tenemos empresas inclusive familiares que el Estado en vez de emitir políticas que ayuden a fortalecer, emite políticas y leyes como este proyecto, ¿no? Que hace que las empresas se vuelvan informales y que eviten que los pequeños empresarios se formalicen. Genera obviamente menos recursos y genera algo más importante que como Estado no vemos. Si nosotros tenemos informalidad en la empresa, tenemos informalidad en los trabajadores. Y la informalidad en los trabajadores es que no se aporte AFP y que no tengan seguro. No solo seguro momentáneo a corto plazo, sino un seguro a largo plazo. Entonces nos preocupamos por el trabajador vigente, se podría decir fuerte, pero nos olvidamos como Central Obrera, nos olvidamos de nuestros trabajadores cuando pasan a la jubilación. Un trabajador que no aporta no va a tener seguro, un trabajador que no aporta no va a tener jubilación, cuando el Estado, a través de estas políticas, debería hacer que se fortalezca el empleo y que más bien mayores trabajadores entren al sistema formal, que es lo que debería buscar para que nuestros trabajadores a futuro y los ciudadanos tengamos una jubilación digna y por lo menos un seguro de salud. Yo sé que esto puede tener poca relación. El otro día conversaba, doctora, con un amigo y él me hacía referencia a
el monto de jubilación que tienen los militares, por ejemplo, ¿no? Y realmente me ha llamado la atención salarios de jubilación, en el caso específico de los militares, que sobrepasan los 15.000, los 18.000 bolivianos, cuando vemos otros sectores que lamentablemente no gozan de ese beneficio. Y soy claro, los maestros, por ejemplo, que en muchos casos se jubilan con la mitad o con la tercera parte de lo que ellos llegan a ganar, 4.000, 5.000 bolivianos. Exacto, Irgen. Lo que pasa es que aquí, ya con lo que es el sistema, cuando hemos pasado a la AFP, ya el Estado obviamente no aporta. El sector militar obviamente es el único sector que por el tipo de trabajo que realiza, es el único que, de acuerdo también a las negociaciones que ha habido, se jubila con el 100%. Ahora bien, lo que pasa es que volvemos, ¿no? Nos ocupamos simplemente de la población activa. Si el gobierno establece un salario mínimo nacional, o sea, lo lógico es que cuando te jubiles también debería ser por lo menos el mínimo nacional. Porque cuando uno es mayor es cuando más necesita, no, porque aquí es al revés. Piensan que cuando una persona es mayor ya no necesita, es cuando más necesidades tiene. Y es más, cuando evidentemente la persona mayor va a dejar a su familia, pero se va a quedar solo, se va a quedar sin ingresos y no va a tener la posibilidad de poder tener otros ingresos por la edad. La COP, que verás, jamás y pide que por lo menos sea un salario mínimo. Si hay un salario mínimo para la entidad activa, si el gobierno te exige que haya un salario mínimo en tu vida activa, mínimamente debería ser el salario mínimo también en la época de la jubilación. Gracias, doctora, por su visita. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Bueno, ahí estaba la doctora Carla Terán conversando con nosotros en esta mañana, haciendo un análisis de este proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguimos con más.